Ella prometió que esperaría, y Dios honró su fe. El sol de primavera caía sobre los campos dorados de la pequeña aldea francesa donde Sophie y Antoine vivían desde su boda. Las risas, los planes y los sueños llenaban la vieja casa de piedra que heredaron de los padres de ella. La guerra en aquel tiempo era solo un rumor distante, algo que ocurría en otros lugares. Sofía amaba la vida sencilla que llevaban. Por las mañanas tejía junto a la ventana mientras Antoine trabajaba en el taller de carpintería del pueblo. En las tardes caminaban por los caminos rurales, tomados de la mano, hablando de los hijos que algún día tendrían y del jardín que plantarían juntos. Mientras estemos uno al lado del otro, nada malo puede pasar, decía Antoine, sonriendo. Sophie le creía. Su fe en Dios y en el amor era tan fuerte que ni siquiera el cielo gris de Europa podía ensombrecerla. Pero un día, el rumor se volvió realidad. Los periódicos hablaban de un nuevo frente, de hombres reclutados, de familias separadas. Antoine fue llamado. No hubo tiempo para lágrimas ni promesas largas, solo un abrazo que parecía detener el tiempo. «Volveré», le susurró al oído, «y cuando lo haga, plantaremos ese jardín». Sophie asintió, con el rostro húmedo y las manos temblorosas, guardando en el corazón cada palabra. Cuando el tren partió, el humo cubrió la estación como una nube de despedida. Sophie permaneció de pie, con el pañuelo azul que él le había dado, agitando la mano hasta que el último vagón desapareció. Esa noche, al regresar a casa, encendió una vela y colocó una pequeña cruz sobre la mesa. Se arrodilló y oró: «Señor, protégelo, y protégeme de perder la fe». El viento soplaba contra las ventanas, trayendo consigo el eco de una guerra que apenas comenzaba. Sophie no lo sabía entonces, pero esa oración sería el hilo invisible que sostendría su vida durante los años más largos y solitarios que estaban por venir. Los primeros meses de la guerra pasaron lentos, envueltos en incertidumbre. Sophie escribía una carta cada semana, con la esperanza de que sus palabras cruzaran los campos y llegaran a las manos de Antoine. Le contaba todo: cómo florecía el jardín, cómo el viejo reloj del taller aún marcaba las horas con el mismo sonido, y cómo cada amanecer ella encendía una vela y rezaba por su regreso. Al principio, las cartas eran devueltas con respuestas breves, llenas de esperanza. Antoine hablaba del frío, del cansancio, pero también de su fe. «No temas, mi amor», escribía, «Dios camina con nosotros incluso en la guerra». Pero un día, las cartas dejaron de llegar. El silencio cayó sobre la casa como una sombra que se alargaba con el tiempo. Sophie seguía escribiendo, sin recibir respuesta. El cartero ya conocía su tristeza, le dejaba el buzón vacío con una mirada compasiva. Las noches se hicieron más largas. Sophie se sentaba junto a la ventana, esperando escuchar pasos en el camino, un golpe en la puerta, cualquier señal. Solo el viento respondía, moviendo las cortinas como si fueran fantasmas. Aún así, no dejó de rezar. Cada palabra era una semilla de esperanza sembrada en el suelo del dolor. «Dios mío», susurraba, «si está vivo, protégelo. Y si ha partido contigo, dame fuerza para seguir». El tiempo comenzó a pasar de otra manera. Los días se confundían, los inviernos se volvían más fríos, y su corazón aprendía a vivir entre la fe y la ausencia. Una mañana, al abrir una carta de vuelta con el sello de «Destinatario desconocido», Sophie sintió que el mundo se desmoronaba por un instante. Pero incluso en medio del llanto, levantó la mirada hacia el cielo y dijo: «No me rendiré. Aunque todos digan que está muerto, yo seguiré esperando». El eco de su voz quedó suspendido en la casa vacía. Afuera, el canto de un pájaro solitario rompía el silencio, como si el mismo cielo confirmara su oración. El invierno llegó temprano aquel año. La nieve cubría los caminos y las campanas de la iglesia sonaban más tristes. Sophie ya casi no contaba los días. Cada amanecer era solo una repetición del anterior, un ciclo de oración, espera y silencio.
Una tarde, mientras regresaba del mercado, un hombre vestido con uniforme militar se acercó a la puerta de su casa. Llevaba una expresión seria y un sobre en la mano. Sophie sintió que el corazón se le detenía antes incluso de que él hablara. «Madame Moreau», dijo el soldado, bajando la mirada. «Lamento informarle que su esposo, Antoine Moreau, ha sido declarado desaparecido en el frente oriental». El mundo pareció derrumbarse. Sophie apenas alcanzó a sostenerse de la puerta. El ruido del viento, el crujir de la madera, todo se volvió lejano. El soldado continuó hablando, pero ella ya no escuchaba nada. Solo una frase resonaba en su mente: «desaparecido». Esa noche, el fuego de la chimenea ardió débilmente. Sophie permaneció sentada, sin lágrimas, sosteniendo el sobre con manos temblorosas. En su interior, la fe luchaba contra la desesperación. «Desaparecido no es muerto», murmuró. «Dios no me lo quitaría así». Con un temblor en los labios, se arrodilló ante la cruz y comenzó a rezar. Cada palabra era un grito disfrazado de oración. Las lágrimas cayeron sobre el suelo de madera, mezclándose con el polvo de la casa vacía. Los días siguientes fueron una niebla. La gente del pueblo la miraba con compasión. Algunos le decían que debía aceptar la pérdida, otros guardaban silencio. Pero Sophie seguía repitiendo en voz baja: «Hasta que vea su cuerpo, seguiré creyendo que está vivo». Las estaciones cambiaron y el dolor se volvió parte de la rutina. Pero en medio del invierno más duro, Sophie encontró una llama pequeña que se negaba a apagarse: la fe. Y de esa fe nacería algo que cambiaría su destino para siempre. Pasaron los meses y con ellos el silencio se volvió costumbre. Sophie había aprendido a vivir entre los recuerdos y la oración. Cada rincón de la casa guardaba algo de Antoine: el aroma de su abrigo, la taza que solía usar, la silla junto a la ventana. Pero una mañana, al despertar, sintió algo diferente. Un mareo, un calor suave en el pecho, una intuición que no supo explicar. Con el paso de los días, la certeza creció dentro de ella. Estaba embarazada. Se sentó frente a la ventana y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. «Antón», susurró con la mano sobre el vientre, «no estás aquí, pero tu amor sigue vivo». El pueblo se sorprendió cuando lo supo. Algunos la compadecieron, otros la juzgaron. Pero Sophie no escuchó las voces ajenas. Su corazón estaba lleno de una paz nueva. «Este hijo será mi milagro», pensó. Durante los meses de embarazo, rezaba cada noche frente a la cruz, pidiendo fuerzas. No para sí misma, sino para el pequeño que llevaba dentro. «Señor», decía, «que sienta desde ahora el amor de su padre, donde quiera que esté». El invierno volvió a cubrir los campos de blanco. Sophie, con su vientre ya grande, caminaba despacio hacia la iglesia cada domingo. El sacerdote la miraba con ternura. Sabía que aquella mujer había hecho de su fe un refugio. Las noches eran frías, pero el calor que sentía provenía de algo divino. Mientras el viento golpeaba las ventanas, Sophie acariciaba su vientre y hablaba con el bebé. «Tu padre es valiente. Si Dios lo permite, un día lo conocerás». Y cuando las primeras contracciones llegaron, una lluvia suave caía sobre el techo. Sophie apretó entre las manos el pañuelo azul que Antoine le había dejado, y entre lágrimas sintió que la vida volvía a abrirse paso. En medio de la guerra, en un mundo roto por el dolor, un niño estaba por nacer como símbolo de fe, amor y promesa cumplida. El invierno llegó con vientos fríos y noches silenciosas. Cuando el primer llanto resonó en la casa, Sophie comprendió que la vida había vuelto a florecer. El parto fue difícil, solitario, pero el momento en que sostuvo al bebé en sus brazos borró todo el dolor. Lo llamó Lucien, un nombre que Antoine siempre decía que le gustaba. «Viene de lux, luz», solía explicar. Los días que siguieron fueron una mezcla de ternura y cansancio. El pequeño lloraba mucho, y Sophie, entre lágrimas y sonrisas, aprendía a ser madre y padre al mismo tiempo.
Por las noches colocaba la cuna cerca de la ventana y rezaba, pidiendo a Dios que el padre pudiera sentir, donde quiera que estuviera, el sonido de aquella nueva vida. El tiempo pasó, y el pueblo se acostumbró a verla con el niño en brazos. Algunos susurraban en los mercados, dudando de que Antoine aún viviera. Pero Sophie no se ofendía, solo sonreía y seguía su camino. Para ella, la fe era más fuerte que la opinión de los demás. Trabajaba cosiendo ropa y lavando para los vecinos. Cada moneda guardada era una promesa silenciosa de reconstrucción. Y por las noches, el mismo ritual. Arrodillarse frente a la foto de Antoine, colocar a Lucien en el regazo y rezar juntos. «Mamá, ¿por qué hablamos con el cielo?», preguntó él una vez. «Porque el cielo siempre escucha, mi amor, incluso cuando creemos que está en silencio». Las estaciones se sucedieron. Lucien creció rápido, curioso, con la misma mirada serena de su padre. Corría por los campos, traía flores a su madre y preguntaba cuándo regresaría papá. «Algún día», respondía ella con una sonrisa que ocultaba la tristeza. «Algún día volverá». A veces, Sophie se sentaba a la orilla del río con su hijo y observaba la corriente. «La vida es como el agua», decía, «corre incluso cuando no la vemos». Hubo días difíciles, de enfermedad, de hambre, de soledad, pero también días de luz, cuando la fe parecía llenar cada vacío. Sophie aprendió a vivir entre ausencias y pequeños milagros, la risa del hijo, el aroma del pan, el canto de la iglesia a lo lejos. En el fondo, sabía que no esperaba solo a un hombre, sino un señal del cielo que confirmara lo que su corazón nunca dejó de creer. Antoine estaba vivo, y Dios no olvida las promesas hechas con amor. Aquella noche, antes de dormir, Sophie miró el cielo por la ventana y susurró una oración. «Señor, si él aún camina en este mundo, guíalo de vuelta a casa». Los años pasaron como páginas amarillentas de un libro que Sophie releía todos los días. Lucien ya tenía 6 años y empezaba a hacer preguntas más difíciles, de esas que ninguna madre sabe cómo responder sola. «Mamá, ¿por qué papá no manda cartas?», preguntó una mañana mientras ella remendaba una camisa gastada. Sophie se detuvo un instante. El sonido de la aguja sobre la tela pareció desaparecer junto con el aire. «A veces las cartas se pierden en el camino», respondió con dulzura, «pero el amor siempre encuentra la manera de regresar». A pesar de sus palabras firmes, algo dentro de ella comenzaba a temblar. Las noches eran más largas ahora y el silencio de la casa más pesado. A veces soñaba con Antoine, pero lo veía de espaldas, caminando entre la niebla, sin mirar atrás. Despertaba con el corazón apretado y su nombre en los labios. Cierto día, al abrir el baúl donde guardaba las viejas cartas que había enviado sin respuesta, Sophie encontró un pañuelo azul desteñido. Era el que él le había regalado antes de partir. Lo apretó contra el pecho, y un llanto contenido durante años brotó sin freno. «¿Dónde estás, mi amor?», murmuró entre lágrimas. «¿Cuántas veces más tengo que creer para que el milagro suceda?». Pero esa misma tarde, algo cambió. Cuando fue al pozo a buscar agua, una mujer anciana, la señora Clemens, viuda de un soldado, la llamó. «Sophie, escuché en la radio una noticia sobre sobrevivientes que regresaron del este. Dijeron que algunos fueron dados por muertos». Las palabras cayeron sobre Sophie como una chispa en leña seca. Un escalofrío recorrió su piel. «¿Del este?», preguntó con la voz temblorosa. «Antoine fue enviado allí». Esa noche no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana, mirando la luna, y comenzó a rezar con una fe que resurgía de las cenizas. Cada palabra era una semilla lanzada al cielo. «Si él aún vive, Señor, no me dejes rendirme ahora. Muéstrame una señal». Lucien dormía a su lado, y Sophie comprendió que, incluso cansada, todavía había en ella algo imposible de quebrar, la esperanza. Y de esa esperanza nacía la certeza de que el tiempo de la espera estaba por terminar. A la mañana siguiente, el sol se filtraba tímidamente entre las cortinas de la pequeña casa. Sophie seguía despierta. Sus ojos estaban cansados, pero brillaban con una luz distinta.
la de quien ha pasado la noche entera hablando con Dios. Lucián aún dormía cuando el teléfono del salón comenzó a sonar. El ruido rompió el silencio con una fuerza casi celestial. Sophie se levantó despacio, el corazón acelerado, una mezcla de miedo y esperanza latiendo en cada paso. ¿Aló? Su voz tembló apenas. Del otro lado, un hombre habló con un tono sereno pero cargado de emoción. «¿Madame Moreau? Le hablo desde el Hospital Militar de Lyon. Tenemos un registro a nombre de Antoine Moreau. Está vivo». Por un instante, el mundo se detuvo. Sophie perdió el aire. La sala, la mesa, el teléfono, todo se desvaneció. «¿Vivo?», repitió, como si necesitara escuchar la palabra para creerla. «Sí, madame. Fue encontrado hace 2 meses en un campo de prisioneros. Está recuperándose. Preguntó por usted y por su hijo». Sophie dejó caer el teléfono sobre la mesa y llevó las manos al rostro. Las lágrimas brotaron sin control. Cayó de rodillas, los hombros temblando, y entre sollozos murmuró: «Gracias, mi Dios, gracias». Lucián corrió hacia ella, asustado. «Mamá, ¿qué pasa?». Ella lo abrazó con fuerza, sintiendo el latido de su corazón contra el suyo. «Está vivo, mi amor, tu papá está vivo». Los dos se quedaron allí, abrazados en el suelo, mientras el sol llenaba la casa y hacía brillar el retrato de Antoine en la pared. Sophie alzó la mirada al cielo y sonrió entre lágrimas. Todo lo que había pedido, todo lo que había esperado, había sido escuchado. Durante años, creyó sin ver, y ahora, Dios le mostraba que la fe, aunque parezca locura ante el mundo, es el idioma de los milagros. Por primera vez en mucho tiempo, Sophie respiró en paz. La guerra había terminado, no solo afuera, sino dentro de ella. 2 días después de aquella llamada, Sophie y Lucián viajaban en un tren que cruzaba el interior de Francia. El amanecer se abría entre nubes, y aunque el aire era helado, el corazón de Sophie ardía de esperanza. Cada estación que pasaban era como un paso más hacia el milagro. Lucien, mirando por la ventana, preguntó con voz tímida: «¿Crees que me reconocerá, mamá?». Sophie sonrió, apretándole la mano. «Claro que sí, mi amor. Él te reconocería incluso sin haberte visto nunca. El amor tiene esa fuerza». Cuando llegaron al hospital de Lyon, las piernas de Sophie temblaban. El pasillo olía a desinfectante y recuerdos. Cada paso resonaba como una oración. Una enfermera los condujo hasta una habitación sencilla, bañada por la luz suave de la mañana. Y allí estaba él, más delgado, con el rostro marcado por las cicatrices del tiempo y la guerra. Pero los ojos eran los mismos. Los ojos que ella había amado, esperado y soñado durante tantos años. «Antoine», susurró, apenas respirando su nombre. Él se giró lentamente. Por un instante, el silencio fue total. Luego, una sonrisa cansada se dibujó en su rostro, y las lágrimas llenaron sus ojos. «Sophie, c'est toi», murmuró, abriendo los brazos. Ella corrió hacia él, el pañuelo azul aún en las manos, y lo abrazó con toda la fuerza de una vida entera de espera. No hubo palabras, solo el sonido de 2 corazones que se reconocían. Lucien observaba desde la puerta, sin entender del todo. Sophie lo llamó con la mano entre lágrimas. «Antoine, este es nuestro hijo, nuestro milagro». Antoine lo miró con los ojos empañados y lo atrajo hacia su pecho. «Bonjour, mon fils», dijo con voz entrecortada. «Siempre supe que había una razón para seguir con vida». Sophie sonrió mirando al cielo por la ventana abierta. «La fe no falla», susurró. «Solo necesita tiempo». El sol inundó la habitación, envolviendo a los 3 en una luz dorada. Y en ese instante, entre lágrimas y sonrisas, Sophie entendió que el amor, cuando está sostenido por la fe, puede atravesar incluso la guerra.